Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con la señora Hortensia y le voy a hacer una pequeña entrevista de la percepción que ha tenido ante la pandemia. Si gusta presentarse. Hola, mucho gusto, soy Hortensia Hernández, tengo 48 años y con mucho gusto acepto la entrevista. Bueno, quisiera empezar a preguntarle cuál ha sido la percepción que ha tenido durante este tiempo de pandemia. Hoy pues ha sido muy difícil, a todo el mundo nos ha afectado, a mis hijos, bueno, en mi caso, a mis hijos por la escuela, por los trabajos, por todos lados nos ha afectado bastante y muchos hemos tenido muchas pérdidas de COVID y de no COVID. ¿Cómo siente usted o de qué manera le afecta a usted psicológicamente o físicamente, emocional, cómo le afecta? Pues yo creo que de todo, psicológica, emocional, económicamente, de todo, en mi caso de todo así poquito de todo nos ha afectado. ¿Y cómo es que aprendió como a vivir en el tiempo de pandemia? ¿Cómo fue que aprendió a vivirlo? Pues afortunadamente mi familia somos muy muéganos, entonces alguna gente se quejaba mucho de que tenía que convivir con el esposo, con los hijos, porque estaban acostumbrados a que todo el mundo salía a sus actividades. En mi caso no, porque nos podemos pasar hasta medianoche platicando o viendo una película y entonces pues no se nos hizo tan difícil el que estar encerrados y convivir. En mi caso no se me hizo difícil, al contrario, ahorita ya que se van a la escuela, digo, ay, ya se van a ir, pero en mi caso no me afectó mucho la convivencia familiar. Entonces, bueno, comenta que su familia es muy unida. Sí. Entonces, ¿cómo cree que se fortaleció esta convivencia con el tiempo de encierro? Porque pues vimos que muchos nos regresaron a hacer nuestras actividades en casa. Entonces, ¿cómo siente que fue mejor la comunicación o la convivencia entre ustedes como familia? Sí creció, aunque ya éramos muy unidos, sí creció la convivencia. Ocupábamos en las tardes para hacer juegos de mesa, nos fortaleció. Y dice el dicho, lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo puede...? Anteriormente no le había tocado vivir una pandemia, ¿verdad? No, nunca. Bueno, la de la influenza, pero fue muy poquito. ¿Y cómo la ve qué perspectiva o percepción tiene ante la pandemia que vive? No, esta sí estuvo muy, muy fuerte y ya no se va a quitar, pero ya aprendimos a vivir con ella y no nada que ver con la de la influenza. Esta fue muy fuerte. Anteriores épocas no había existido algo así y pues ya todos nos agarró así de sorpresa. Entonces, ¿me podría decir cómo es que esto a lo mejor a ustedes los hace como ayudar a crecer como personas? Sí, nos hizo más conscientes, nos ayudó a valorar todo, a valorar a la familia, a valorar el poder salir libremente. No podíamos salir, hemos aumentado mucho los valores. Entonces como que se aprendió a valorar más. Sí, aprendes hasta despertar y agradecer que puedes despertar y puedes ver a tu familia. ¿Y qué cambios fueron que vieron antes de la pandemia y durante la pandemia y ahorita? ¿Qué cambios fueron los que pudieron ver? Pues cambios bastantes, porque por ejemplo salíamos y podías ir así pegadito con la gente del camión y ahorita sí ya como que todos nos cambiamos ya, nos estamos cuidando de todos. Alguien tosía o estornudaba y teníamos mucho miedo. Entonces sí es un gran cambio. A mí se me hacía feo el toser y que todo el mundo volteaba a verte y dices, ay no estoy enferma, no estoy enferma. Sí, como que ya se hacía raro, ¿no? Sí. Como que nos asustaba el hecho de ver o estornudar o toser a una persona. Sí. Y es como que nos espantábamos. Así es, si estabas en la fila del banco, si tosías, te sacaban de la fila, ya no podías entrar al banco.
porque a mí me pasó una vez. ¿Y cuáles fueron las emociones que experimentaron al principio de la pandemia, de lo fuerte de la pandemia? No, y pues las emociones muy fuertes fueron las grandes pérdidas que tuvimos y también el gran dolor de no poder acompañar a tus familiares. Y no, sí, bastantes emociones muy, muy fuertes. Sí, me agrada más o menos como cuáles fueron las que experimentaron durante el inicio de la pandemia. El inicio de las emociones. Ajá. ¿Cuáles fueron las que experimentaron? Pues las de dolor muy fuerte, en mi caso las pérdidas y las emociones que te frustran no poder acompañar a los familiares de tus familiares fallecidos. Sí, las emociones muy, muy fuertes. Y en cuanto a las medidas de sanidad, ¿cómo fue que lo tomaron ustedes? Pues ahorita ya adquirimos todas las medidas, pero se nos hacía raro tenerte que poner el gel, acatar las reglas porque no estábamos acostumbrados. Claro. Y nos enseñaron desde lavarnos las manos, porque nada más nos lavamos así ya. Entonces aprendimos a lavarnos las manos y a acatar todas las reglas en todos lugares porque no nos permitían la entrada. Si nos hubieran dicho, pueden pasar así, pues nadie acatamos las reglas, pero tuvimos que acatarlos. ¿Y fue de manera leve, moderada o...? No, sí fue muy exagerado. En mi caso, ¿sí? Eran 2, 3 veces que me ponía gel y ya después me ardían las manos, las tenía muy sensibles por el uso excesivo de gel, por el miedo a contagiarte. Okay. Entonces, ¿qué se podría llevar usted como enseñanza o qué se lleva sobre esta crisis de, a lo mejor, sanitaria que nos tocó vivir? ¿Qué aprendizaje es el que se lleva sobre esto? Pues el aprendizaje es como ahorita, que ya no nos obligan ni a usar el cubrebocas ni a ponerte gel, pero uno ya aprendió a convivir así, y aunque sabes que ya no está tan fuerte la pandemia, yo salgo con mi cubrebocas y en todos lados y cargo mi gel en mi bolsa y cada ratito a ponerte gel, llegas, te lavas las manos, saludas a alguien y aunque se vea mal, pues ya por acá te pones el gel, entonces pues sí aprendiste a cuidarte. Sí, entonces como que también es ya raro ver, ¿no? O salir a la calle y ver que ya no usan el uso del cubrebocas. Sí, y se hizo parte de nosotros porque sales sin cubrebocas y ya te sientes como que te falta algo de ti. Y sientes que no llevas el suéter, la blusa y el cubrebocas. Como que algo falta. Sí. Fue como una manera nueva de aprender a vivir. Así es, sí. Ya aprendimos a vivir con el cubrebocas y gel. ¿Y usted se esperaba que fuera tiempo prolongado por el que estuvimos confinados? No, nunca pensé que fuera tanto tiempo. No, decimos, es que ya pasó un mes y no regresan a la escuela, es que ya pasó 2 meses. Yo creo que si nos hubieran dicho en ese momento que iban a pasar 2 años sin ir a la escuela y sin salir a las actividades normales, no lo hubiéramos creído. Y cosa contraria, ahorita dicen, ya van a la escuela y no lo podemos creer. ¿Cómo que ya se van a la escuela? Sí, fue muy, muy prolongado el tiempo. Sí, bueno, pues ahorita ya vimos que ya se controló la situación, pero pues tampoco está por demás, tampoco dejar de cuidarnos y todo. Claro. Pero bueno, le agradezco que me haya dado su tiempo y pues de tomar en cuenta lo que nos dijo. Claro que sí. Gracias. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que esta crisis sanitaria no solamente nos vino a dar un impacto emocionalmente, sino también en el aspecto familiar, en lo social y en lo económico. Y como vimos en la entrevista que le realizamos a la señora Hortensia, pues podemos decir que para ella fue una situación muy difícil de llevar, porque en ella, tanto para ella como su familia, puesto que se presentaron muchas pérdidas mencionadas ante el COVID y muchas no relacionadas a esta enfermedad. Pero para ellos más que nada fue el sentimiento de dolor y frustración al no poder despedirlos como se debe y como tal, ese acompañamiento familiar, ya que pues como vimos la relación que lleva ella con su familia es muy sana, se pueden catalogar como una familia unida, que esto fue como que lo que ayudó a sobrellevar esta situación de encierro y de pandemia. Entonces, pues en ese ámbito podemos ver que su relación como que, además como bien lo mencionaba,
si antes ya eran unidos, como que esto ayudó a incrementar más la comunicación y la convivencia entre familias, pues mencionaba que en los tiempos que tenían, pues hacían actividades en familia, lo que pues para muchos lo vimos en diferentes perspectivas, ¿no? Aquí es ya la percepción que cada uno de nosotros tuvimos ante la pandemia, puesto que a lo mejor muchos tuvimos o tuvieron problemas o en la relación con los padres o con los hermanos. Pero aquí el lado contrario a esto, lo que pudimos ver es que pues su unión familiar fue lo que los ayudó a que no les afectara tanto esta situación de pandemia. Nada más el único detalle fue que eso, las pérdidas familiares, ¿no? Que como bien lo mencionaba, no pudieron como despedirse como tal debido a la crisis sanitaria. Em, Aunque menciona que al principio las medidas de sanidad eran extremas, pues al final después se dijo que o se pudo ver que se aprendió a vivir con estas medidas, con el uso de cubrebocas, con el uso de gel antibacterial, en las sanitizaciones, puesto que vimos que la normalidad vino a, pues sí, ¿no? A cambiar drásticamente. Bien lo mencionaba, ¿no? En la fila del banco, o si veían que tosías o estornudabas, pues fácil te sacaban de la fila o de la instalación, porque pues sí, o sea, muchos de nosotros pues sí, nos paniqueamos o tenemos ese miedo constante a contagiarnos, como bien lo mencionaba, ¿no? A lo mejor también no se podían despedir de como se veía de los familiares por ese miedo constante al contagio, ¿no? Y poner en peligro a lo mejor la salud de su propia familia. Entonces, a grandes rasgos siento que su apoyo familiar fue lo que les ayudó. Em, Como digo, o sea, lo que sí pude notar es que pues creo que en ellos dejó grandes aprendizajes, como fue el aprender a valorar todo lo que tienen, pues porque al final de cuentas uno no sabe lo que puede perder en un momento. Ellos aprendieron o aumentaron más los valores como familia y como cada uno de ellos, para agradecer lo que tienen y pues también a valorar cuando se pierde algo en especial.